Televidente Bombinino, televisione Time Out. Agora em Time Out, conosco o grande honor que junto conosco, diretor do museu de ping-pong mais grande no mundo, Casa Rosada, situada na onda, aqui na Aruba. Uau, na praia que mesmo, aí é um lugar mais bonito mesmo. Yin de costa de ping-pong. Nos invitado para hoje é o senhor Fábio Marcotulli. Nós vamos Time Out. Cortiga se de que nós vamos nós estamos conversando com Dom Fábio Marcotulli. Televidente Danke para que nos conozca con el señor Fabio Marcotulli. Fabio, buenas tardes. Buenas tardes, como siempre encantado de oírte. Nosotros también, hermano. Mira, la Casa Rosada, después del artículo de IWTF y la visita del señor Armendáriz, lo tuvimos en Time Out también, junto con Rudy, recibieron visitas de varios turistas. Cuéntanos de eso. ¿Cómo fue eso? Mira, qué interesante, ¿no? A mí de repente, yo no sabía que habían puesto lo de la Casa Rosada en Google, ¿no? En Google Maps. Y de repente me empiezan a tocar la puerta allá abajo de la Casa Rosada. Y atiendo a ver quiénes eran, y era gente que me preguntaba, ¿aquí es donde está el famoso Museo Casa Rosada? Y yo le decía, sí, porque queremos verlo. Bueno, yo como es gente que acaba de llegar o lo que sea, dije, bueno, entren. Y mi primera pregunta, ¿cómo se enteraron ustedes? Se habían enterado por Google, imagínate tú, por Google Maps. Y muchos de ellos habían bajado prácticamente de los barcos que vienen aquí a visitar. Les di toda la vuelta, se quedaron muy impresionados con lo del museo, que decían que ellos nunca se hubieran imaginado que en esta hermosa y pequeña isla podía tener algo tan interesante. ¿De dónde viene todo esto? Todo esto viene por un señor que tú mismo entrevistaste, el cual se quedó impresionado con el museo y puso el video, que creo que tú lo vas a pasar ahora, sí, sobre la Casa Rosada y el Museo de la Casa Rosada. Pero lo más interesante de esto es de que además de este video que salió, el señor Armendáriz habló con el editor de la revista más grande que hay en el mundo de tenis de mesa. Esa es una revista muy importante porque en la que a mí me publican todas las cosas es la historia del tenis de mesa. Esta revista no es de la historia del tenis de mesa, pero es una revista a nivel internacional que habla del tenis de mesa en general, del deporte del tenis de mesa. ¿De acuerdo? O sea, esta es una revista que tiene millones y millones de gente que la lee, pero nunca habían puesto casi nada sobre la historia. Este señor se entera de que existe el Museo Casa Rosada y existe este señor Fabio Marcotulli, que él no sabía ni quién es.
Me escribe inmediatamente y me dice que él quería saber la historia del Museo de la Casa Rosada y mi historia como deportista de tenis de mesa. ¿Por qué? Se había enterado que yo había hecho toda clase de deportes, de carreras de motos, pesca submarina, tenis de campo, y que había dejado de jugar por 30 años y después había decidido de volver a jugar tenis de mesa y a nivel internacional, lógicamente, en mi edad, y además de eso, había decidido de hacer el Museo del Tenis de Mesa de Aruba. Que te digo, me quedé impresionado que alguna gente que no tenía la menor idea de que Aruba tenía el museo más grande del mundo, me tocara la puerta, gente desconocida que quería visitar el museo. Ahora, en abril va a salir algo otra vez de la Casa Rosada. Cuéntanos. Fíjate, interesante. Este señor me preguntó de toda mi vida deportiva, de toda mi familia, de todo lo que yo tenía dentro del museo. Se quedó impresionadísimo y te digo, estuvo, bueno, haciéndome preguntas de todo, prácticamente de cuándo había yo jugado por primera vez. Que yo la primera vez que gané un torneo fue en un barco, imagínate tú, porque en aquella época en los barcos ponían mesas de tenis de mesa en el barco para distracción. Y yo me gané un torneo cuando tenía 15 años. Imagínate tú el tiempo que ha pasado de eso. Casi nada. Casi nada. Mira, personalmente yo creo que el museo de tenis de mesa que ustedes tienen en la Casa Rosada debe ser un icon para el mundo turístico acá en Aruba. Tienes toda la razón. Fíjate que muchísima gente que ha venido para acá, está bien, quedaron impresionados con el museo, pero lo más increíble es de gente que me ha escrito de todas partes del mundo y me preguntaban y me decían, ya me metí en internet y sé de lo que es Aruba, que es una isla maravillosa. O sea, es una propaganda increíble y una propaganda de gratis si te pones a ver. Seguro, comprendo. Mira, ¿tienen planes para ampliar la Casa Rosada? Mira, acuérdate de algo que es importante. Un museo siempre tiene que tener piezas nuevas, ¿de acuerdo? Y el Museo de Casa Rosada tiene algo de interesante en comparado, por ejemplo, con el Museo de China, que cada vez se va renovando. ¿Por qué? La gente empieza a conocer la existencia del museo. Al conocer la existencia del museo, lógicamente, si tú tienes una buena pieza, ¿a quién vas a tratar de vendérsela? A un museo, ¿de acuerdo? Claro. Y me escribe una cantidad de gente ofreciéndome piezas que también yo nunca había visto. Por eso mismo, el Museo Casa Rosada tiene piezas que no existen en ningún otro museo del mundo. Es increíble. Wow, wow. Televidente, la conoce punta de Maut Cortica Siniki. Ahora nos enviamos sin más con Don Fabio Marcotuli de la Casa Rosada. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. No, pero televidente, Danke para que está junto con nosotros. Está junto con el señor Fabio Marcotuli. Fabio, ¿qué hay para este año? ¿Hay algo nuevo para la casa? Mira, tú sabes que ya estamos haciendo un programa. ¿En qué sentido? Ya hay demasiada gente que viene de afuera para ver el museo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, eso hay que organizarlo de otra manera. O sea, para la gente de Aruba es muy fácil porque la gente de Aruba habla con el ATA, con la federación,
hablan con Rudy, se reúnen 10 personas y prácticamente vienen a ver el museo. Pero es muy diferente cuando a ti te viene un grupo de afuera, ¿de acuerdo? Claro. El grupo de afuera, mucha gente ha venido aquí que dice, yo voy a pasar 5 días en Aruba, yo no puedo dejarlo esperar que se ponga en una lista. Esa gente se atiende enseguida. Pero ya es demasiada gente y hay que poner un orden en eso. O sea, el turista que viene a Aruba, que quiere ver el Museo Casa Rosada, debiera de decirlo antes de llegar acá, porque a mí se me presenta gente allá abajo que quiere ver el museo y de repente yo me estoy bañando, ¿me entiendes? Comprendo. Y eso es lo que vamos a organizar mejor. En otras cosas, yo pienso que es importante que el Departamento de Turismo ponga algo que sea la visita al Museo de Tenis de Mesa de Aruba. ¿Me entiendes? Sí, porque O sea, ese que se organice con el Ministerio del Turismo, que es muy importante para ellos también. Seguro, seguro que sí. Si tenemos acá el museo más grande del mundo de tenis de mesa, eso atrae gente y el tenis de mesa tiene su fanaticada. Te diré más. Acuérdate de que cuando la gente viene aquí se le enseña muchas cosas que no tienen que ver tan directamente con el tenis de mesa. Aquí han venido, por ejemplo, jugadores de tenis. Tú hablas con un jugador de tenis que se queda impresionado y lo primero que te pregunta, pero dígame, ¿el servicio es como el del tenis de mesa en un principio? No lo saben, que tú sabes que antiguamente, en 1900, se servía igualito que en el tenis de campo, ¿entiendes? Por arriba. Mucha gente no sabe de la historia de las raquetas, de los juegos con raquetas, de dónde viene la palabra servicio. Nadie sabe eso. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra servicio? No. Viene del juego de pont francés de 1500, donde ellos tenían un servidor, una persona que recogía las pelotas. En el momento que tú querías la pelota, en 1500, decía servicio, y el servidor, que era un sirviente, te tiraba la pelota. Yo te aseguro que Nadal no sabe eso. No, ni Nadal, ni ninguno de los grandes que tenemos ahorita. Ninguno. Televidente, wow. Qué honor. Hoy, en Time Out, nosotros tenemos un viaje más a su amigo Fabio Marcotuli con su museo de ping-pong más grande que tiene el mundo, que está jalando atención mundialmente. Y nos espera de corazón que pueda incorporar, al menos en el programa de año de Aruba Tourism Authority, para sobre que verdaderamente es un producto que vale la pena. Es un nombre real de Wilhelmina Straat, en un lugar rosa, porque tiene 2 pisos, de la entidad. Por llamanan, Haiwak, hace un asplaconan, porque queda asombrar lo que você vai mirar, Diana, increíblemente. Hermano, quiero agradecerte una vez más, felicitarte por los resultados que estás obteniendo y también agradecerte por lo que estás haciendo por esta pequeñita isla que tenemos que llamamos Aruba aquí, con tu precioso producto que es el Museo La Casa Rosada. Fabio, muchas, muchas gracias.